¿Cómo les va? ¿Cómo están? Que tengan buen día. ¿Me permiten? Gracias. Hablar del personaje del deporte. Y voy a hablar de los que a mí me tocó convivir propiamente cuando llegué a la reporteada. Porque la historia deportiva de Nuevo León hace falta escribirla, hace falta enfocarse, reunir, porque las memorias se están yendo. Las memorias vivientes de la crónica deportiva se están perdiendo. Y necesitamos una agrupación que como hace alrededor 10 años, no sé cuánto, con don Pepe Reina y con Manuel Renovato, tratamos de hacer una congregación, como le llamó el tocayo Renovato, una congregación de periodistas. Y como había una reunión, no sé si se continúe realizando allá en Galerías Monterrey, en el café, en el restaurante, y ahí se juntaban mucha gente del periodismo, mucha gente que ya no trabajaba en el periodismo, pero que tenían mucha historia. Platicar con don Rodolfo González Castillo era excepcional, te contaba historias, leyendas, todo. Platicar con don Pepe Reina, pues te iba acomodando. Pero ya muchos periodistas, porque si hablamos del golf, si hablamos del tenis, si hablamos del baloncesto, del voleibol, de Nuevo León, tendríamos que irnos muy atrás y algunas cosas hay que meterse ya en la hemeroteca. Por eso considero que cuando se habla de alguna persona que hizo algo por el deporte, tenemos que irnos lamentablemente a lo histórico para poder hacer cosas de él. Pero yo estoy hablando y hablo en primera persona de la gente que conocí, con quien conviví, con quien traté dentro del deporte. Cuando llegué yo a la gimnasia, y hablo en primera persona, discúlpenme, cuando llegamos a la gimnasia estaba de presidente Luis Ramón Polanco, maestro junto con su esposa. Desconozco en la actualidad qué fue de ellos, y sobre todo del profesor Polanco, pero era una persona muy luchona que buscaba hacer eventos, torneos, competencias, y por ahí anduvo. Destacaron la Copa Gymnastic, la Copa Gimnaris, después hubo la Copa Nova, hubo la Copa del Club Cima, vinieron copas como la del Casino del Valle, copas como la del Deportivo Country, y la gimnasia empezó a crecer. Sin lugar a dudas, una base siempre sólida fue el Círculo Mercantil Mutualista de Monterrey. El círculo reunía gimnastas de muchas generaciones y fue pilar de una escuela de gimnastas que incluso fueron a Juegos Olímpicos. Fueron hombres de Nuevo León los que fueron a Juegos Olímpicos los primeros y surgidos ahí de las bases del Círculo Mercantil Mutualista de Monterrey. Y ahorita que dije pilares, bueno, me acordé de José Pilar Sánchez, que fue presidente de la Federación Mexicana de Gimnasia y que él empezó en la escuela de la Universidad Autónoma de Nuevo León y ya sentó sus bases después en el Círculo Mercantil Mutualista. Pero bueno, los hermanos Sánchez, porque los cuates, los dos hacían gimnasia y ahí surgieron muchos gimnastas. He platicado aquí con ustedes de Socorro Samaniego, pero tendríamos que hablar de Dora Gurrola, tendríamos que hablar de María Elena Contreras, tendríamos que hablar de Blanca, de todas las instructoras de gimnasia que han crecido, de mi paisana también, ¿verdad? Porque Adriana García Deporte, porque después el club hizo su torneo allá en San Pedro Garza García, su copa, y esto creció, creció, creció. Hemos llegado a tal crecimiento que hemos tenido gimnastas en Juegos Olímpicos mujeres. Después de que los hombres pusieron la muestra, después vinieron las mujeres y la gimnasia ahí va creciendo. Y es un deporte que fue creciendo también en los municipios, en el área metropolitana sobre todo. Habría que ver, irnos más allá de los municipios para poder ver cómo está la gimnasia fuera del área metropolitana, porque no hay gimnasios así como tales para poder ofrecer la gimnasia artística.
se puede hacer la gimnasia rítmica deportiva, se puede hacer la gimnasia aeróbica con toda confianza. Así que esto fue un pequeño, un breve recordatorio de lo que cuando empezamos allá en la década de los 80, cuando nacían los 80, a convivir y a estar de cerca con la gimnasia, sobre todo la gimnasia artística y la rítmica deportiva, hay que decirlo también, con la profesora Marilena Contreras. Y se me fue el nombre cuando Marta Rodríguez estuvo también con la gimnasia aeróbica, con los aeróbics, que fue cuando se integraron a la Federación Mexicana de Gimnasia, cuando desaparece la Federación Mexicana de Aeróbics y se integra a la gimnasia. Pero por ahí había otra maestra que al rato me acuerdo su nombre y lo voy a poner ahí, que tenía su escuela sobre Junco de la Vega, ahí atrás, ahí por el Tecnológico de Monterrey. Y bueno, hablando de aeróbics, pues podemos que hablar de, de, de otras mujeres que también aportaron, como Nora Martínez Bremer, como Miss de Elizondo, que acaba de fallecer. Muchas, 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 pero la historia es vasta en la gimnasia y tendríamos que empezar con los hombres y de ellos vamos a hablar poco a poco, si el tiempo nos lo permite. Muchas gracias. Soy Manuel González. Seguimos con un trago de historia, porque siempre es bueno recordar lo que tenemos.